Buenas tardes, buenos días, em, o buenas noches, dependiendo del horario en el que están viendo esta clase, ¿sí? Soy el licenciado Carlos Roche y vamos a hablar sobre modos básicos de la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Como ya dije, mi nombre es Carlos Roche, soy especialista en terapia intensiva, ¿sí? ¿Qué son los modos ventilatorios, sí? Los modos ventilatorios eh, se denominan a los patrones de funcionamiento programados en los ventiladores mecánicos que permite llevar a cabo las instrucciones o comandos programados por el operador para entregar ventilación positiva, con el objetivo de optimizar la ventilación alveolar y la oxigenación en forma segura, eficiente y en sincronía con el paciente. ¿Sí? Si tuviéramos que describir o tuviéramos que darle una definición a modos ventilatorios, esta es la que mejor abarcaría esa definición, ¿sí? Para clasificar, para arrancar esta clase sobre modos ventilatorios, debemos mencionar que si se controla la presión, para clasificar estos modos debemos mencionar si se controla la presión, el volumen o el flujo. Si nosotros controlamos el volumen, significa que se debe programar el volumen y el flujo, y la presión generada en el sistema será la consecuencia de su impedancia. O sea, nosotros si vamos a manejar un modo ventilatorio donde vamos a controlar el volumen, ¿sí? La presión que nosotros vamos a generar sobre ese sistema va a ser independiente eh, al, a la resistencia que encuentre ese volumen o a la resistencia que tenga ese pulmón, ¿sí? Para ese volumen de aire que nosotros queremos entregar. En cambio, en el modo de presión, la variable programada será la presión inspiratoria y el volumen y el flujo será consecuencia del sistema respiratorio donde se aplica. Nosotros podemos programar una presión y va a ser si el sistema respiratorio es muy complaciente, el volumen va a ser mayor. Si para esa misma presión la resistencia que encuentra es mayor, el volumen que va a llegar a ese pulmón va a ser menor. Cuando se hacen mediciones de volumen de ventilación pulmonar y la frecuencia respiratoria para el cálculo del índice de la respiración superficial y rápida, las respiraciones deben ser espontáneas y sin ayuda. Si ellas son asistidas, es posible introducir un error del 25 al 50%. Entonces, para ir entendiendo un poquito, cuando eh, este, estas son las variables que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos un ciclado, ¿sí? Conocemos como ciclado vamos a ir por el número para que sea más fácil, ¿sí? El número uno, ¿sí? La fase del ciclo ventilatorio se divide en cuatro fases, ¿sí? La fase uno, que es el cambio de la fase expiratoria, o sea, entró aire, salió el aire, ¿sí? Y luego la fase expiratoria arranca una fase inspiratoria. Entonces, ese cambio entre la fase expiratoria y la fase inspiratoria es conocido como gatillado, ¿sí? En esta fase inspiratoria, el paciente empieza a meter aire, ¿sí? Mete el aire hasta un límite, ¿sí? Ese límite va a determinar el ciclado. ¿Qué va a ser el ciclado? El cambio de la fase inspiratoria a la fase expiratoria, ¿sí? Y la fase expiratoria de por sí, ¿verdad? Toda esta fase expiratoria. Entonces, se divide en cuatro fases. Una fase uno, que es el gatillado. Una fase 2, que es toda la fase inspiratoria. Una fase 3, que es el cambio o el ciclado, ¿sí? Y una fase 4, que es la fase expiratoria. Cuando nosotros hablamos de tiempo, ¿sí? Hablamos del tiempo en que el tiempo va a tomar entre la fase inspiratoria y el tiempo que toma
la fase expiratoria, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el disparo o el gatillado es el inicio de la inspiración, ¿sí? Este inicio de la inspiración puede comenzar por el esfuerzo del paciente, ¿sí? Si el paciente ya gatilla de forma espontánea, o por la programación establecida en el ventilador cuando se alcanza un umbral específico. Ese umbral puede ser tiempo, o puede ser cambio de presión o flujo en el circuito, ¿sí? Entonces, eh, en ese momento se va a dar el gatillado cuando se cumplen una de estas tres cosas. Si la ventilación es asistida, el ventilador detecta el esfuerzo del paciente a través de las variaciones de flujo o de la presión en el sistema. El gatillado puede ser por robo de flujo o por robo de presión. La ventilación se va a iniciar a la primera señal que se reciba. Sea esta esfuerzo del paciente, o sea que se cumpla el tiempo, ¿sí? O se alcance ese umbral específico. Cualquiera, la que ocurra primero, va a desencadenar el gatillado. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? De la curva de ventilador ventilado a presión y el ventilador que está ventilado a volumen, ¿sí? Aquí vemos que en este caso, ¿sí? La ventilación es iniciada por el ventilador. ¿Por qué? Porque no hay robo de aire, ¿sí? Se inició en un tiempo, aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión. Aquí aumenta la presión hasta la presión límite que está programada. Se llega a esa presión límite y arranca el ciclado o la expiración, ¿sí? Entonces eso es una ventilación eh, programada por presión. En esta, ¿sí? Vamos a ver, programada por volumen, ¿sí? Se inició por presión o por un cambio, ¿sí? Por un robo de presión, lo que hace esta mueca, ¿sí? Inferior, haciendo que el ventilador gatille. Eso hace que llegue hasta un volumen, ¿sí? Hasta el volumen que nosotros le programamos. Entonces el volumen es el límite, ¿sí? Deja de meter aire, produce una pausa, llega al tiempo de ciclado y ahí se produce la expiración nuevamente, ¿sí? Si el volumen es mayor, la presión es mayor. Si el volumen es menor, la presión va a ser menor. El mantenimiento de la inspiración, ¿sí? Está condicionada por la variable de control, que puede ser presión o flujo volumen, las cuales serán determinadas por el operador. La inspiración se aumenta hasta un nivel límite y se sostiene hasta la aparición de variable de ciclado. ¿Qué ocurre si mi paciente eh, hace un esfuerzo en ventilación controlada, gana más volumen? ¿Y si ocurre cuando el paciente está ventilado por presión? ¿Qué pasa? Si mi paciente genera mayor fuerza, ¿sí? Lo que va a hacer, no va a ganar más volumen, solo va a tener una caída de la presión, ¿sí? En cambio, si mi paciente está eh, ventilado por presión y hace un esfuerzo, ¿sí? Ahí sí va a haber cambio de volumen hasta llegar a la presión que yo le había programado, ¿sí? Luego tenemos la fase de ciclado. ¿Qué era la fase de ciclado? Es el cambio de la fase inspiratoria a la fase expiratoria. Eh, el tiempo inspiratorio para la ventilación controlada por presión
umbral de descenso, de flujo inspiratorio para la ventilación espontánea o compresión de soporte. Y volumen para la ventilación controlada por volumen. ¿Sí? Esos van a ser sus umbrales de ciclado. Entonces, acá tenemos una curva de volumen, aquí tenemos una curva de presión, ¿sí? Y aquí tenemos una curva de flujo. Nosotros en el ventilador vamos a tener estas tres curvas, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, si nuestra modalidad es a volumen, ¿sí? Lo que hace nuestra curva va a ser llegar hasta el volumen fijo, ¿sí? Esto se va a mantener hasta llegar al tiempo programado y luego va a expirar, ¿sí? En cambio, si nosotros estamos ventilando a presión, lo que va a hacer el paciente es llegar a un volumen y expira, ¿sí? Si nosotros vemos la curva de presión, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que la presión es constante, ¿sí? Porque el aire va a entrar hasta llegar, si miramos la curva de presión, va a entrar hasta la curva de presión, se va a mantener esta presión hasta que lleguemos al tiempo que se programó y luego el paciente expira, ¿sí? En una modalidad de volumen, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que entra el aire, ¿sí? Hasta llegar al volumen que se programó. Luego hay un cese del flujo, es por eso que esta presión cambia de presión pico a presión meseta y luego el paciente expira. Si nosotros vemos la curva de flujo, ¿sí? La curva de flujo vamos a tener una inspiración, ¿sí? Que es donde el flujo es rápido, ¿sí? Y luego va disminuyendo el flujo en la medida que el pulmón se va llenando, ¿sí? Luego expira. Eso ocurre en una modalidad por presión. En cambio, si mi modalidad está controlada por volumen, el flujo es constante. Entra el flujo, ¿sí? Se mantiene el mismo flujo. Hay una pequeña pausa y una expiración. Nosotros en ventilación mecánica habíamos hablado de la PIP, ¿sí? O la base o la aspiración, ¿sí? La presión de base durante la aspiración puede ser controlada hasta el ciclo inspiratorio siguiente y permite así la selección de una determinada PIP, que es la PIP, va a ser la presión positiva al final de la aspiración. Va a ser el aire que va a quedar dentro de ese pulmón luego de una aspiración, ¿sí? O luego del tiempo de la aspiración. En ventilación mecánica es fácil de programar esa PIP. Entonces, como ya habíamos visto en las figuras anteriores, la ventilación controlada por volumen, ¿qué características va a tener? Bueno, la ventilación controlada por volumen consiste en la entrega de un volumen constante con flujo y tiempo inspiratorio fijo a una frecuencia programada, ¿sí? Todas las respiraciones van a ser al mismo volumen que nosotros le programamos, ¿sí? La variable de control es el flujo en los microprocesados, ya que calcula el volumen integrando el flujo y el tiempo inspiratorio. Y se conoce con el nombre de VCD, ¿sí? O volumen o ventilación controlada por volumen. Las variables de fase, ¿sí? Hemos dicho que tiene dos fases, la fase de disparo y la fase de ciclado, ¿sí? Entonces, en mi ventilación controlada por volumen, mi disparo va a ser y va a iniciar cuando se cumpla el tiempo, ¿sí? Y si el paciente inicia la variable de disparo, puede ser por presión o por flujo, ¿sí? Eh, y mi límite va a ser el flujo, ¿sí? Los equipos entregan un flujo programado durante el tiempo inspiratorio necesario para alcanzar ese BT que nosotros habíamos programado, ¿sí? Los cambios en la impedancia del sistema respiratorio no va a modificar el flujo ni el volumen, pero sí van a cambiar la presión en el sistema, como habíamos dicho. Si nosotros la variable dependiente o la variable que nosotros controlamos
Es el volumen, nuestra variable que nosotros no vamos a tener poder, no vamos a tener control sobre esa variable y que va a ir dependiendo de la impedancia del sistema, va a ser el otro, ¿sí? Si nosotros controlamos el volumen, no vamos a poder controlar la presión. Si nosotros controlamos la presión, no vamos a poder controlar el volumen, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las variables que vamos a poder programar en un ventilador si vamos a ventilar a volumen control? Vamos a poder programar el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la FiO2, ¿sí? O la fracción inspirada de oxígeno, la PIP, la relación inspiración-expiración, la onda o el patrón de flujo, si yo quiero que sea cuadrática, si yo quiero que sea descendente, ¿sí? La pausa inspiratoria y la sensibilidad del gatillado. También vamos a programar las alarmas, ¿sí? Las alarmas cumplen una función importante, ¿sí? Que nos van a avisar si hay cambios en la programación que nosotros hicimos a ese ventilador, ¿sí? Y como nosotros vamos a controlar el volumen, no vamos a poder controlar la presión, entonces vamos a poner las alarmas sobre las presiones de ese ventilador, ¿sí? Entonces, la alarma de la presión alta debe tener en cuenta que el ventilador nunca va a superar el límite establecido en la alarma de presión. Aunque este no logre entregar el volumen programado, va a priorizar el límite de la alarma por sobre la variable de control, ¿sí? Siempre tenemos que tener cuidado porque hay veces que si el ventilador está programado con una alarma muy baja, ¿sí? Nosotros podemos hacer un buen cálculo de lo que necesita, del VT que necesita el paciente, nosotros le programamos ese VT, pero va a empezar a sonar la alarma y el VT que entrega no va a ser el que nosotros le programamos, sino va a ser el límite de esa presión que nosotros estamos teniendo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando vamos a programar ese ventilador que esa presión esté bien programada, que esa alarma de presión esté bien programada, porque si no va a ser una limitante para nuestra ventilación, ¿sí? Programamos la presión alta y programamos la presión baja. La presión baja, ¿para qué nos va a servir? Para detectar la desconexión del ventilador, ¿sí? También podemos programar una frecuencia respiratoria alta y una pérdida de PIP, ¿sí? Si la PIP está por debajo de lo que nosotros programamos y si la frecuencia respiratoria está por arriba, muy por arriba de lo que nosotros programamos, también tendríamos que programar esa alarma para tener en cuenta eso. Las aplicaciones clínicas de la ventilación a volumen control, pacientes que no tengan esfuerzo inspiratorio, en caso de que exista alguna contraindicación o en presencia de la debilidad de músculos respiratorios. En cualquiera de estas situaciones podemos programar nosotros una ventilación a volumen corriente. Es importante destacar en este punto, ¿sí? Que a nivel científico, a nivel de estudios clínicos, ¿sí? No existe una ventilación que sea mayor o más efectiva que la otra si comparamos la ventilación a volumen control y a presión control. La literatura habla de que tiene que ser la ventilación que mejor maneje el operador, ¿sí? Esa es la modalidad que deberíamos elegir, ¿sí? No hay ninguna superioridad entre una ventilación u otra. Así como decimos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿sí? Las ventajas es que el operador tiene el control completo del ciclo respiratorio y de sus componentes, ¿sí? Si el paciente está con niveles muy altos de sedación, hay una máxima disminución de ese trabajo respiratorio. En condiciones pasivas con flujos constantes, permite hacer las mediciones de las presiones dentro del pulmón, de presión máxima, de la presión meseta y de la PIP total. Y si el paciente dispara el ventilador y tiene buena interacción, permite la actividad de los músculos, ¿sí? La desventaja o las limitaciones de esta modalidad pueden ser los pacientes incapaces de interactuar con el ventilador. Estos van a tener la posibilidad o de desarrollar alguna atrofia muscular. La presión en la vía aérea
van a ser variables y van a depender del sistema respiratorio y del esfuerzo del paciente. En general, comparados con otros modos, las presiones son mayores, ¿sí? Como habíamos dicho, no vamos a tener control sobre eso. Si no se programa adecuadamente el ventilador, puede ser más difícil mantener una buena interacción paciente-ventilador, sí, porque el flujo no es variable, el flujo es constante. Entonces eso hace que si el paciente está de repente un poco despierto, esta ventilación o esta programación le genere incomodidad al paciente y puede desarrollar alcalosis respiratoria. Y luego hablamos de la ventilación controlada por volumen. Encontramos lo que es la ventilación controlada por presión, ¿sí? Esta ventilación tiene variables de fase. ¿Cuáles son? Al igual que la ventilación controlada por volumen, si el ventilador dispara, la variable de disparo es el tiempo, ¿sí? Está programado disparo por tiempo, ¿sí? Cuando el paciente realiza el esfuerzo inspiratorio y logra iniciar el ciclo, la variable puede ser de presión o de flujo, como habíamos dicho anteriormente. El límite en la ventilación por presión es la presión, ¿sí? El ventilador va a entregar la presión que nosotros le programemos. El volumen y el flujo que vamos a entregar al paciente eh, con la presión que programamos va a depender de la distensibilidad, de la resistencia, de la distensibilidad del sistema, de la resistencia que presente a esta presión, a la autopip y al esfuerzo del paciente, ¿sí? El formato de onda, siempre en la ventilación controlada por presión, va a ser desacelerado. Y esto no va a ser modificable por el operador como si es modificable la rampa en la ventilación a volumen control. El ciclado, la inspiración va a cesar cuando llegue el tiempo que programamos y la base o la PIP, al igual que los otros modos ventilatorios, va a estar controlado a través de esta válvula o de la válvula exhalatoria. Acá vemos, ¿sí? Tenemos tres curvas, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho, que vamos a encontrar cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica. Tenemos una curva de presión, una curva de flujo y una curva de volumen, ¿sí? Acá tenemos la curva de volumen, ¿sí? Como dijimos, va a llegar a una presión o al volumen que nosotros le programamos. Ahí va una pausa y la presión cae porque se redistribuye y un flujo cero. Y luego expira nuestro paciente, ¿sí? Hasta que vuelve a inspirar, ¿sí? El flujo también va a haber un aumento del flujo que es constante hasta que ocurre una pausa y el paciente expira. Y el volumen, como dijimos, es siempre fijo, se llega al volumen y el ciclado es luego de un tiempo, el tiempo que programamos, ¿sí? En cambio, la curva de presión, como dijimos, va a ser, la presión siempre va a ser constante, ¿sí? En este caso, el volumen es constante, ¿sí? El flujo también es constante. La onda aquí es cuadrática con una pausa. Eso hace que en este caso sí se puede modificar la onda de flujo. En cambio, en la ventilación por presión, ¿sí? La presión es constante. La onda de flujo siempre va a ser desacelerada, ¿sí? Y el volumen va a ser variable. Si mi paciente genera, eh, si mi paciente genera mayor presión, el volumen va a ser mayor. Si mi paciente genera menor presión, el volumen va a ser menor, ¿sí? ¿Cómo vamos a programar las alarmas en esta modalidad? ¿Sí? La alarma más importante durante la ventilación controlada por presión es la del volumen minuto, ¿sí? Tanto un VT mínimo
como un VT máximo o como un VT expirado, ¿sí? Ya que los cambios en la lactancia y en la resistencia pueden impactar en el volumen obtenido y generar hipoventilación sin modificar la presión o el TI programado o el tiempo inspiratorio programado, ¿sí? Entonces, como dije, la presión va a ser constante, pero si mi VT, pero si la impedancia o la lactancia disminuye, la resistencia aumenta, el volumen que se va a entregar va a ser menor porque la presión va a ser alcanzada de forma más rápida. Entonces, siempre es importante si nosotros vamos a programar una ventilación en presión control, tener las alarmas sobre los volúmenes, el volumen minuto, el VT, el VT mínimo y el VT expirado. ¿Por qué? Porque esto va a puede generar hipoventilación, una hiperventilación también, sin que haya modificaciones ni de presión ni de TI. Así como la ventilación a volumen control, la ventilación a presión también tiene ventajas, desventajas y limitaciones. En la ventilación controlada por presión, es posible tener un control preciso de la presión pico, ¿sí? Que en condiciones mandatorias o en condiciones donde el paciente no realiza ningún esfuerzo, esto va a equivaler a la presión alveolar, ¿sí? Que habíamos dicho, la presión alveolar es importante para saber cuánto de presión estamos entregando a esos alveolos. Puede ser mejor tolerado con una menor sedación, pero puede esto no resultar beneficioso si estamos ventilando con una ventilación protectora de 6 ml kilopeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ventilamos, como dije anteriormente, en una ventilación a presión control, nosotros no tenemos control sobre ese volumen que le estamos dando al paciente. Entonces, estos 6 ml se podrían ir a 8, a 10 o a 4 sin que nosotros nos demos cuenta, ya que nosotros no vamos a tener injerencia sobre esta cantidad de ml kilopeso. La impedancia en el sistema respiratorio va a generar modificaciones en el volumen entregado al paciente, lo cual puede llevar a una hipoventilación o a una lesión inducida por el ventilador mecánico, ¿sí? Y tenemos otro modo ventilatorio, que es de los más utilizados, que es la ventilación espontánea con presión de soporte, ¿sí? La ventilación con presión de soporte es un modo ventilatorio que inicialmente se programa una presión inspiratoria o una presión de soporte y el paciente respira de manera espontánea apoyado por esta presión con el fin de reducir el trabajo respiratorio durante la inspiración. Su beneficio es que reduce la necesidad de sedantes y previene el desarrollo de la atrofia diafragmática por su desuso. ¿Por qué? Porque en esta programación el paciente es el que se tiene que encargar de gatillar, ¿sí? Entonces, esta es una programación que se utiliza, ¿sí? Eh, ya en un proceso de destete, en un proceso de retirada del ventilador. ¿Por qué? Porque se le da más autonomía al paciente para que empiece a respirar de forma espontánea y de esta forma prevenimos lo que son las atrofias diafragmáticas. Las variables, ¿sí? Las variables de control, la variable de control es la presión, por lo tanto el operador va a programar una presión inspiratoria determinada. Y una vez que el paciente inicia el ciclo ventilatorio, se alcanzará una presión en la vía aérea igual a la inspiratoria objetivo más la PIP programada, ¿sí? O sea, la variable va a ser siempre la presión, ¿sí? Entonces el flujo va a ser liberado y el paciente va a tener mayor autonomía, ¿sí? Las variables de fase, ¿cuáles van a ser? La de disparo, que siempre lo va a dar el paciente, ya que es una modalidad espontánea. Y si no se detecta, el ventilador va a activar la modalidad de backup, de apnea, ¿sí? Los ventiladores están programados, tienen una modalidad de backup o de seguridad que
nosotros le podemos programar en 20 segundos, en 30 segundos, en 40 segundos. Cuando el ventilador no detecte ningún esfuerzo del paciente en estos segundos que nosotros le hayamos programado, lo que va a hacer es va a pasar automáticamente a una modalidad controlada. ¿Para qué? Para asegurar la ventilación de este paciente, para que no tengamos el riesgo de que nosotros nos olvidemos, hayamos programado y el paciente recibió algún bolo, alguna sedación y se volvió a quedar dormido y el paciente entre en una apnea, ¿sí? El límite, ¿sí? Va a ser la presión que nosotros le hayamos programado, ¿sí? Y el ciclado se va a producir cuando ocurre una relajación de los músculos respiratorios, el flujo cae a un valor determinado o por un aumento de la presión en caso de querer respirar antes. Entonces el paciente básicamente es el que va a manejar los tiempos en una modalidad espontánea, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Como habíamos dicho, es una presión de soporte más CPAP, porque nosotros vamos a programar la presión de soporte y la PIP. Y como habíamos dicho, va a ser el límite la presión pico. Entonces el paciente hace un aumento de presión, el paciente gatilla, acá se ve claramente como la mueca cae, ¿sí? Respondiendo a un robo de flujo o de presión, y eso inicia la respiración, ¿sí? O el ciclado. A ver, digo el disparo, gatillado. Y una vez que se cumple el tiempo, el paciente vuelve a aspirar. En este caso, ¿sí? Nosotros tenemos acá una curva de presión, aquí tenemos la curva de flujo y aquí tenemos la curva de volumen. Los parámetros que nosotros podemos programar es la FIO, la PIP y la presión de soporte sobre PIP, ¿sí? Estos son todos los valores que nos da nuestro pulmón. El patrón ventilatorio. En una presión de soporte, ¿sí? El paciente mantiene un control sobre la frecuencia, el tiempo inspiratorio y sobre el VT. Una sobreasistencia puede conducir a una alcalosis respiratoria con depresión respiratoria de apnea como una hiperinflación, porque lo difícil de ventilar en presión de soporte es encontrar el punto en el que el paciente maneja la cantidad de BT que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque puede ser mal programado y le programamos una presión de soporte muy alta, lo que va a hacer que el paciente hiperinsufle, ¿sí? Entrando en una alcalosis respiratoria. Lo mismo va a pasar si nosotros estamos subasistiendo al paciente, ¿sí? Que la presión de soporte no sea la adecuada para lo que el paciente esté precisando y el paciente esté metiendo menos BT de lo que necesita. Entonces, el paciente en vez de una alcalosis va a ir hacia una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque va a empezar a manejar menos BT. Eso va a significar que el paciente meta menos volumen, eso va a significar que el paciente lave menos cantidad de CO2 y eso va a significar que el paciente empieza a retener CO2, ¿sí? Entonces, lo que nos va a llevar a una acidosis respiratoria. Por eso es que siempre tenemos que hacer una buena programación del ventilador, ¿sí? Ir viendo también cómo nuestro paciente va respondiendo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo mismo que habíamos dicho en el comentario anterior, que el paciente haya recibido su sedación, haya recibido algún tipo de medicación que haga que disminuya su fuerza y esa presión de soporte que en un principio estaba bien, ahora ya le es insuficiente. O en todo caso que el paciente haya tenido secreciones, haya tenido, o se le haya cortado la sedación, el paciente esté más despierto y que esa presión de soporte ya estamos sobreasistiendo y estemos finalmente dañando al paciente. Entonces, las variables de programación durante la ventilación espontánea o presión de soporte va a ser el nivel de soporte, la rampa o el range time, cuánto tiempo va a tomar llegar a esa presión límite, el nivel de PIP, el trigger inspiratorio, el ciclado, cómo se va a dar, y la FIO2.
Las aplicaciones clínicas más frecuentes de la ventilación a presión soporte va a ser que la presión soporte apoya la actividad muscular del paciente y así aumenta la eficacia del esfuerzo respiratorio y reduce el trabajo de los músculos respiratorios, ¿sí? La utilización más frecuente de la presión soporte ocurre cuando estamos buscando el destete o la desvinculación de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque es una modalidad que nos deja a nosotros eh, poder programar el esfuerzo que va a realizar nuestro paciente, si nosotros podemos tener números para ver si el paciente llega al VT que nosotros deseamos, sin que el paciente tenga que entrar en una acidosis o en una alcalosis para que nosotros nos demos cuenta, o tenga que llegar a la fatiga para que nosotros nos demos cuenta que el volumen que le estábamos dando no era el adecuado, ¿sí? Y eso hace que el destete sea sobre parámetros que nosotros podamos estar viendo en tiempo real. Hasta aquí la presentación de los modos ventilatorios. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.